Si bien es cierto, queridos colegas, que las empresas sociales deben tomar decisiones audaces, incluso impopulares, en este caso me refiero a los 22 hospitales que integran la red pública de hospitales del distrito, tampoco es menos cierta la relevancia que tiene mantener balances adecuados en tales decisiones para que no se vulneren los derechos de los trabajadores ni tampoco se afecte el servicio a los ciudadanos. Es evidente que son muchos los desbalances o inconsistencias, de las cuales solo me referiré a 5. Algunas ponen en alto riesgo las finanzas públicas de la salud en Bogotá. Primero, la equivocada estrategia de no sustitución de cargos vacantes. Lastimosamente, profesor Bonilla, en nombre de la rentabilidad, entre comillas, cada vez que acontecen retiros de personal, se van dejando vacantes en las plantas de nóminas fijas de los trabajadores oficiales y empleados públicos, sobrecargando laboralmente otros puestos. Luego de un tiempo, esas vacantes, por fuerza de la costumbre, parecieran, entre comillas, sobrar, pero no sobran, y ser innecesarias, entre comillas, pero no son innecesarias. Entonces, sencillamente van desapareciendo porque han quedado subsumidas por otras personas y sin ganar más por ello, pero sí afectando el servicio y el tiempo de los funcionarios para compartir con sus familias. Algunos de estos cargos son de médicos especialistas y médicos generales. Uno entiende que se cambie la manera de contar con personal no misional, pero médicos o enfermeros no es posible. Independientemente, señor secretario, de la cantidad, no se puede desnaturalizar el objeto social de un hospital o una clínica, y mucho menos cuando se trata de un servicio público que debe funcionar como un relojito las 24 horas de cada día, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los días del año. Nótese, estimados funcionarios, que ya han tenido que reintegrar profesionales especializados en áreas de salud de empresas sociales del Estado, como el Hospital San Cristóbal, primer nivel, el Simón Bolívar, tercer nivel, el Rafael Uribe, primer nivel, y el Tunal, tercer nivel, por dar solo algunos ejemplos. Muy respetuosamente, de la misma manera en que advertí en otro debate muy diferente a este, me inquieta que los contratos mediante prestación de servicios se conviertan en contratos realidad, y luego tengamos los bogotanos que pagar demandas laborales por tales hechos que prometían en un inicio ahorrar costos y gastos, pero deteriorando el servicio e incumpliendo las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales y con los empleados públicos. La Procuraduría General de la Nación también se refirió al mismo asunto mediante la circular 008 del 7 de mayo del 2013, en la cual, señor presidente, menciona textualmente, abro comillas, el contenido del artículo 48 de la ley 734 de 2001, tipifica como falta gravísima del servidor público celebrar contrato de prestación de servicios
cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieren dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista. Cierro comillas. Segundo punto de mi intervención. Debo rechazar la equivocada política de reducción de costos y gastos. Tristemente, enarbolando la bandera de la austeridad, doctor Jorge Durán Silva, ¿cómo le parece? Y la racionalización de costos y gastos con la excusa del saneamiento fiscal y financiero y la autonomía administrativa se han efectuado por concepto de recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extras, el traslado de funcionarios a la jornada diurna convencional y con ello para ahorrarse la carga prestacional. Esta medida, señor presidente, es entendible en sectores como venta de servicios, atención presencial en bancos y entidades financieras o cualquier negocio privado en el cual es natural la alta rotación de personal y la temporalidad, como ocurre en el turismo y la hotelería. Pero, queridos colegas, no ocurre así en el sector salud, que por su naturaleza vital y prioritaria no debe bajar nunca el ritmo de sus labores. No debe bajar nunca el ritmo de sus labores, máxime si su servicio es de origen y destino público. ¿Cuán útil puede ser pasar un funcionario de planta a la jornada diurna para reemplazarlo con una persona contratada mediante prestación de servicios con el pretexto de reducir costos? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Las cifras de gastos pueden disminuir, pero lo que los administradores denominan, abro comillas, costos ocultos, podrían no solo persistir, sino además aumentar. Cuando se dice ocultos, no se refiere a un asunto de corrupción, sino a que los supuestos ahorros se dispersan de forma indirecta a otras partidas del pasivo. Por ejemplo, la disminución de costos de una nómina se refleja, profesor Bonilla, de inmediato en los estados financieros, y con ello se puede, abro comillas, sacar pecho. Cierro comillas. No así, abro comillas, los costos ocultos, que son difíciles de identificar y cuantificar. Sin embargo, esos costos ocultos abren fisuras. En este sentido, cada vez, señor presidente, que al sistema de salud llega una queja de servicio que aumenta la percepción de imagen negativa, un incumplimiento logístico, una operatividad fallida, un cliente no atendido, la subutilización de equipos, instrumentos, herramientas y locaciones, o bien cuando las urgencias, secretario de salud, y emergencias son tratadas con displicencia a la dignidad humana, eso se convierte en costos ocultos, señor presidente, producto de la reducción de los mismos en otra partida, cierro, pero que no se registran, aunque su evidencia vocifere a gritos, presidente. El saneamiento fiscal y financiero, avalado por el Ministerio de Salud, reúne este tipo de reducción de costos y gastos, cerrando unidades de servicio al ciudadano y, por supuesto, eliminando vacantes o entregando cargos misionales por prestación de servicios. No hay derecho
no hay derecho. Tales planes de saneamiento fiscal y financiero no pueden ser la cicuta del sistema de salud pública, sino su medicina regenerativa para que cumplan su propósito original. Se requiere, profesor Bonilla, un criterio de innovación y no el frío látigo financiero numérico en un asunto de impacto social. No es, señor secretario de Salud, estimada secretaria de Gobierno, no es cerrando servicios, no es sacando personal de planta, no es por ahí, no es de esa manera, no hay derecho. Entonces, ¿en dónde están las soluciones? Primero, recaudo de cartera. Segundo, señor secretario de Salud, cobros jurídicos. Tercero, señora secretaria de Gobierno, reestructuración de proveedores. Cuarto, señor presidente, revisión de contratos con personas jurídicas. Quinto, señores de los organismos de control, reajuste de tarifas del SOAT. Sexto, doctor Juan Carlos Flores, depuración real de las letras de pacientes sin capacidad de pago, en su mayoría personas de fuera de la ciudad. Séptimo, doctor Arthur Bernal Amorocho, estrategias interadministrativas. Por ejemplo, secretario de Salud, la nueva EPS no contrata con la red pública, entre otras. Insisto, invocar la autonomía administrativa. Invocar la autonomía administrativa no debe ser la excusa para recortes que afectan el servicio, sino para mejorar la maniobrabilidad gerencial en pro de la calidad y la cobertura. De eso carecen los planes de saneamiento. Son escasos de innovación y creatividad. Tercer punto de mi intervención, señor presidente. Cumplimiento a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012. Pregunto, ¿qué acciones ha ejercido la administración para cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales obligan a que se vinculen por planta a los trabajadores? El concejal de la familia, que también es el concejal de los hospitales y de los trabajadores hospitalarios, pregunta, doctor Montes de Oca. Yo quiero que usted me responda a eso, señor secretario de Salud. Quiero que me lo responda, señora secretaria de Gobierno, y profesor Bonilla, quiero que usted también me lo responda con claridad frente a la ciudad. Esto con ocasión de que persiste la contratación por prestación de servicios, como también al parecer se han venido negando los encargos al personal de carrera administrativa. Por otro lado, frente a los estudios técnicos de las plantas de personal, los cuales son asumidos con recursos propios de cada hospital, el concejal de la familia pregunta, ¿qué ha sucedido con estos estudios y cuáles son sus resultados prácticos en la realidad cotidiana de las empresas sociales del Estado en el distrito? Algunos de esos estudios señalan la carencia de personal misional. ¿Será por eso que los están engavetando? Es conocido al interior del sector salud del distrito que la suma de contratistas por prestación de servicios duplica e incluso triplica las nóminas fijas de trabajadores oficiales y empleados públicos de los hospitales y empresas sociales del Estado. Un sector que salva vidas
debe mantener las plantas de personal y podría ampliarlas. Estoy hablando de un gobierno de izquierda, respetuoso, presidente. Es extraño que un gobierno de izquierda poco defienda la estabilidad laboral, tanto para los que están en planta como la de los contratistas por prestación de servicios, quienes de tiempo en tiempo no saben si les van a renovar su contratico, así como su remuneración, que tampoco es adecuada. No puede ser, doctor William César Moreno. Usted estaba hablando de una realidad canalla, de sumarle los 2 últimos pagos para poder restarle lo que no debería restársele a esos contratos. Esto no puede ser una señal de la Bogotá humana. Cuarto, pasivos de cesantías retroactivas. Sabemos que las 22 empresas sociales del Estado adscritas secretario a la Secretaría Distrital de Salud, o sea, bajo su jurisdicción de autoridad, presentan pasivos de cesantías retroactivas. Sabemos también que se están llevando procesos de conciliación con base en la resolución 154 de 2013 en cuanto a pensión, salud, riesgos laborales y otros. No obstante, este complejo asunto exige una mejor intervención. Hablemos del Hospital de Kennedy. El Hospital de Kennedy, por ejemplo, a principios del segundo trimestre de este año, según Sindistritales, ya contaba con 80 funcionarios pendientes de que se les cancele las cesantías retroactivas. Y al parecer no se están cumpliendo los tiempos en que las entidades se comprometieron. No es justo, no es humano, no es correcto. Hay que cumplirles. Otro ejemplo, el Hospital de Engativá. Según la misma organización sindical, Sindistritales, existen acreencias, secretario de Salud, que suman alrededor de 6.000 millones de pesos. Ello sin contar que las conciliaciones con entidades privadas de salud y fondos de pensiones, cuotas partes, entre otros ítems del mismo pasivo, no están claras y constituyen montos considerables a depurar como parte de los saneamientos fiscales y financieros de la red pública de los hospitales del distrito en sus diferentes niveles. Se ha hecho caso omiso a las peticiones de los trabajadores, toda vez que no existe un informativo escrito para esas personas con el cual ellas puedan certificar una fecha de los pagos de sus cesantías, lo cual les dificulta para adquirir préstamos en las entidades bancarias porque no cuentan con respaldo para comprobar obligaciones, comprometer obligaciones futuras. Voy a decirlo claro para que no quede duda. Con las cesantías de los trabajadores no se juega. Con las cesantías de los funcionarios no se juega. Con las cesantías de estos trabajadores tan valiosos no se juega. Quinto punto, cierre de servicios. Llegamos a la pepa. Lo que más me impresiona, además de lo que he enunciado, es la vergüenza de cómo se cierran servicios a la ciudadanía con la falaz excusa de no ser rentables, de no
ser rentables, de no ser rentables. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. La rentabilidad en las empresas del Estado son posibles, pero su objetivo es justamente el de ser reinvertida para mejoramiento y ampliación del sistema de salud. Los privados, queridos colegas, pueden cerrar lo que quieran cuando les provoque, si así lo determinan, pero lo público es lo único que tienen muchos ciudadanos. No se puede cerrar, no se puede cerrar, no se puede cerrar. La rentabilidad debe ser un objetivo, pero no se logra, secretario de Salud, echando machete. No se logra echando machete. No se logra echando machete a su objeto social en detrimento del servicio y deteriorando a los servidores públicos y maltratándolos gratuitamente. No puede ser. Esas son medidas que hoy poco funcionan. Algunas muestras son estas. El Hospital San Blas está en peligro por su negligente gerenciamiento. El exgerente Jaime Guillermo Díaz es un ejemplo de ineficiencia. Por eso finalmente tuvieron que retirarlo. Hoy estamos a la expectativa de que la señora gerente Luz Marina López, de quien conforme a los compromisos adquiridos en la reunión del 25 de noviembre en el despacho del señor secretario de Salud, haremos seguimiento de esos compromisos. Este hospital y otros ya requieren cirugía de alto riesgo y un estricto posoperatorio. ¿Cómo es posible que se cierren servicios de ginecología, medicina interna, obstetricia? Dizque porque no son rentables. El Hospital Pablo VI, primer nivel en la localidad de Bosa, ha cerrado las salas de enfermedades respiratorias. ¿Cómo le parece, presidente? Las enfermedades respiratorias están en el top 5. En inglés, en el top 5 de las dolencias que más aquejan a los colombianos y en especial a los bogotanos. En el Hospital de Suba, en el CAMI La Gaitana, cierran pediatría. Pediatría. Aquí llevaron del bulto los niños. Aquí llevan del bulto los bebés. Aquí llevan de bulto las mamitas. ¿Cómo así? En el Hospital de Suba, en el CAMI La Gaitana, cierran pediatría. En el Hospital Vista Hermosa, primer nivel, Centro de Atención Primaria de Salud, Candelaria en Ciudad Bolívar, cierran la toma de muestras de laboratorio. Pregunto entonces, ¿cómo se pueden diagnosticar? No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Varios cierres definitivos y transitorios se encuentran en otros hospitales y con la excusa, falaz excusa, del saneamiento fiscal y financiero. Pregunto, señor secretario de Salud, ¿cuántos cierres más vendrán? Anuncio formalmente que en el próximo cierre
si es que se atreven, este concejal estará en la puerta de ese hospital para decirles que no hay derecho, que no puede ser, que es inaudito que estemos cerrando servicios. Señor secretario de Salud, le pido con todo mi corazón, no cierren más servicios, no le haga eso a los bogotanos, no pase a la historia como el secretario de Salud que vio pasar ante sus ojos la política miserable de negarle a los bogotanos el servicio de salud apropiado, lo más cerca de su casa. Señor presidente, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y levantando su clamor al cielo por el bienestar de los hospitales, de sus trabajadores y de los capitalinos que merecen mejor suerte que la que están teniendo en la Bogotá humana. Gracias, presidente.